¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta mesa de debate en Altavoz MX que prometimos hacer cada mes con los temas que evidentemente están en la opinión pública de Nuevo León, los temas que le importan a la gente de Nuevo León, por supuesto, para debatirlos con todas las fuerzas políticas, con todos los partidos políticos, todas las voces, con la idea de que ustedes puedan tener una conclusión mucho más nutrida, mucho más informada, mucho más de primera mano de lo que sucede en estos temas. Y evidentemente el tema principal en este mes y desde hace muchos años es el tema medioambiental, la calidad del aire. Calidad del aire que por supuesto nos ha pegado en los últimos días, en las últimas semanas, que ha sido tema además de búsqueda en las redes sociales, de enojo, de molestia y de búsqueda de respuestas, sobre todo por parte de nuestras autoridades. Doy la bienvenida a los diputados y diputadas que hoy nos acompañan. Arranco por acá con Morena, el diputado Tomás Montoya, a quien saludamos con gusto. Bienvenido. Así es, muchas gracias por la invitación y muy contentos de estar aquí con ustedes. Bienvenido siempre. También con la diputada Sandra Pámanes de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, diputada. Muchísimas gracias por la invitación, César, como siempre, y aquí para dar nuestro punto de vista y sobre todo aportar muchísimo a la solución de este problema. De mi lado izquierdo, aunque de derecha, el diputado Carlos de la Fuente, Chale de la Fuente. Bienvenido, diputado. Gracias, César. Gracias por la invitación y siempre es un honor estar aquí compartiendo una mesa de análisis. Y completa la mesa la diputada Perla Villarreal del PRD. Gracias por la invitación y sobre todo por tocar un tema tan importante que está ahorita pues en toda la sociedad. Bien, pues arrancamos con el tema de primera mano y dejo votando justamente esta pregunta, este planteamiento, pues sobre mucho diagnóstico alrededor de este tema, muchas mesas de trabajo, mucha percepción de parte de la sociedad civil, por supuesto, pero pocas acciones, al menos de lo que se ha reflejado por parte de las autoridades. ¿Qué pasa realmente con el tema medioambiental? Arranco con la diputada del PRD, Perla Villarreal. Gracias. Pues sí, definitivamente, primero que nada quiero resaltar que como nunca antes visto, creo que hemos estado viendo una movilización de la sociedad y de resaltar este tema como no se ha visto en años. A ver, este tema sabemos que no es nuevo, tiene más de 30 años y vemos atrás y nos ponemos a analizar que se ha puesto sobre la mesa, pero creo que no como de la manera en que se está poniendo ahora. Tenemos que dejar de ver la calidad del aire como un problema ambiental. Yo creo que ya estamos en una etapa en la que tenemos que ver la calidad del aire que estamos viviendo como un problema de salud, César. Entonces, ya como estamos en esta situación, creo que se han hecho tantas cosas y tenemos tantas mesas que la gente ya está obviamente cansada, pero sí no hemos visto acciones contundentes. Y ahorita lo platicábamos fuera de cámara. Creo que en el Congreso del Estado hemos tocado todos los temas. Nosotros presentamos un decálogo hace semana y media más o menos y tocamos puntos importantes. Obviamente, desde hablar de la reubicación de ciertas fábricas, en este caso de la refinería, que sabemos que es la número 1 de contaminación, que si no se pueden reubicar ciertas fábricas, pues detectar estas empresas que contaminan y ver qué se puede hacer en cuestión de eso, de filtros, etcétera. Sabemos también que hace falta también involucrar un poco más a la ciencia, que eso es lo que yo siento que ha estado faltando. A ver, tenemos el Instituto Mario Molina, que nos ha hecho investigaciones muy importantes, pero que siento que no se le ha tomado en cuenta como se debe de hacer. Falta también trabajar a nivel federal, los 3 niveles de gobierno, que eso es lo que ahorita ya se está poniendo más sobre la mesa. Y bueno, que la calidad de la gasolina, campañas, protocolos ambientales, las alertas que sí se ponen, que no se ponen, que el gobierno no da. Ahorita este gobierno nos ha dejado mucho que desear en ese tema. Entonces, bueno, yo creo que se han tocado y se han puesto sobre la mesa las acciones contundentes. En cuestión de las normas también, que necesitamos regular, que también lo hemos puesto sobre la mesa, pero hace falta algo más, que eso es lo que tenemos que descubrir, que sí lo hemos estado tratando y trabajando, pero que no se ha llegado a esta solución contundente. Voy con el diputado Tomás Montoya. Sí, bueno, coincido con mi compañera Perla, creo que es un tema de salud, pero agregaría yo algo más, es un tema de sostenibilidad. Y entonces vamos a las causas de este problema. ¿Por qué estamos viviendo esto? Y es que la verdad es que nos alcanzó el tiempo, nos alcanzaron las manecillas del reloj y nos damos cuenta como algo que nosotros veíamos en la Ciudad de México a principios de los 90s llegó a Monterrey. O como veíamos en las noticias a Beijing y veíamos a todos con cubrebocas y veíamos esa cortina de humo que cubría la ciudad, pues también
también ya nos alcanzó aquí en Monterrey. Entonces es un tema que se ha venido dando con el paso del tiempo, con el paso de los años, ha ido pasando las hojas del calendario y como autoridades no ha habido una coordinación, pero además entender que es un problema de todos y que se tiene que ver para poderlo solucionar desde un punto de vista eminentemente técnico. O sea, es decir, necesitamos que sean los investigadores, los expertos, los técnicos los que den las soluciones y que entonces las autoridades políticas tengamos esa voluntad, esa determinación, esa decisión de ponernos de acuerdo y poder la voluntad de entender que es el aire que estamos respirando nosotros, es el aire que están respirando nuestros hijos, es el aire que están respirando las siguientes generaciones. Y hablaba yo también del tema de sostenibilidad, porque si Monterrey y su área metropolitana, lo que representa Nuevo León, es el motor industrial del país, pues tenemos que asegurar que pueda seguir habiendo crecimiento económico sin que esto esté peleado con el medio ambiente, porque además este crecimiento económico nos va a traer mayor crecimiento de población en los siguientes años. Se dice que en los siguientes 10 años puede crecer el área metropolitana en 3 millones más de personas, y entonces esto va a traer otros retos en los temas de parque vehicular, en el mismo incremento de estos niveles contaminantes, y tenemos que ver cómo mediamos y cómo encontramos el punto de equilibrio para mediar y que Nuevo León, que Monterrey y su área metropolitana siga siendo sostenible para seguir siendo ese motor industrial. Diputada Sandra Pavón. Sí, mira, partimos desde un hecho muy contundente y es que reconocemos que tenemos una grave problemática y que tenemos que entrar todos a tratar de resolverla. Como bien mencionas y como bien mencionan, este tema lleva años y ha sido cíclico. Creo que en algunos momentos los gobiernos anteriores han tomado decisiones, pero nunca han sido suficientes. De repente ya después pasa desapercibido el tema, solucionamos una que otra situación y luego nuevamente nos enfrentamos a la misma realidad. Entonces sí creo que tenemos desde el Congreso, sobre todo en cada ámbito de competencia, tenemos que actuar. Creo que en el Congreso del Estado se han presentado muchas iniciativas para tratar de resarcir toda esta situación que se da, que es la parte técnica también que nos corresponde resolver, pero también tenemos que ser coadyuvantes en las decisiones que tomen tanto los municipios como el Estado y la Federación, sobre todo porque ellos son los responsables, de acuerdo a la Constitución, que son los que deben de aplicar todas las medidas necesarias para lograr que esta situación se mejore y sobre todo podamos erradicarla completamente. Entonces yo sí creo que hay que hablar de la calidad de la gasolina que recibe Nuevo León, que tenemos que exigirle a la Federación que venga esa gasolina de calidad que sí tienen otros estados del país. También es importante modificar las normas ambientales. Tenemos normas ambientales que exigen muy poco a las empresas locales y que en otros países como Estados Unidos, pues obviamente son todavía más estrictas. Y por eso tenemos una empresa como SIG Nacional, que de repente nuevamente vuelve a ser titular de todos los medios porque se le permite concentrar una serie de partículas tóxicas y que en la norma ambiental en México se lo permite. O sea, tenemos que dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos. Y yo creo que esas son cosas ya que se tienen que tomar decisiones en este momento. Esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como diputadas y diputados en este Congreso. Y de ahí una serie de medidas. Esta comisión ambiental que se instaló tiene que dar los frutos necesarios y también tiene que instalarse como debe ser. Sí, constitucionalmente es el Estado y los municipios los responsables de aplicar estas medidas. Sin embargo, como bien lo mencionan también, necesitamos el apoyo de los especialistas, de los científicos y sobre todo enriquecer el trabajo. Pero, sí lo digo, tiene que ser permanente. No puede ser esporádico, ni solamente sentirnos tranquilos porque de repente ya vemos los cerros, ¿sí? Ya podemos visualizar nuestros cerros, nuestras montañas y de repente decir que nada pasa. Es importante mantenernos firmes en esta actividad. Carlos de la Fuente. Pues la verdad coincido con los puntos de vista de mis compañeros. Creo que es un tema técnico completamente que tenemos que darle la importancia que se merece. Es por ello que ahora que inició este gobierno, que el gobernador propuso hacer una secretaría de medio ambiente, antes era una subsecretaría. Estuvimos completamente todos de acuerdo porque era la importancia que le teníamos que dar al tema y para poner a personas expertas en cada una de estas áreas. Creo que aquí lo más importante es avanzar en lo que hemos construido y seguir construyendo en esa vía. En el 2019 aprobamos en primera vuelta constitucional crear un organismo autónomo para calidad del aire. Y esa iniciativa fue presentada por más de 25 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, donde
presidía justamente el hoy secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez. Entonces, él presentó esta iniciativa, se aprobó en primera vuelta. Creo que ahí es cuando tenemos que aprobar esta segunda vuelta constitucional para darle figura a este organismo de calidad del aire completamente autónomo, para que sí pueda ir a sancionar o a las autoridades que les corresponde o a las empresas. Y ahí crear un consejo, un órgano central de gobierno que esté multirepresentado por especialistas en diferentes áreas de la materia. Salud, gente del sector educativo, del sector empresarial, de los municipios, obviamente del gobierno del estado y también legisladores, porque si tendremos que hacer algunos cambios o reformas legales, pues tiene que haber representación de parte del Congreso. Esto es un organismo completamente autónomo que necesitamos darle fuerza. Cuando pasó esta primera vuelta, te comento, César, que veíamos el problema que iba a ser un organismo que no iba a tener recursos. Por eso cuando en el presupuesto del 2022 el gobernador nos propone un impuesto verde, aceptamos con muchísimo gusto aplicar un impuesto verde a quienes contaminan, para que quienes contaminen nos den recursos suficientes para generar las acciones contundentes que nos ayuden a minorar esta situación que tenemos de contaminación en la zona metropolitana. Pero hemos ingresado 4,700 millones de pesos de impuesto verde que no se ha gastado en nada contundente directamente a mejorar la calidad del aire. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Cuando hicimos este presupuesto, hicimos 2 acuerdos con el gobernador. Hacer la verificación vehicular gratuita, porque no queremos dañar a los ciudadanos, pero es importante concientizarnos porque más del 30% de la contaminación proviene de los vehículos. Y la segunda, poner más fuentes de monitoreo ambiental. ¿Para qué? Para estar más cerca de los que creemos que son los orígenes de esta contaminación y poder tener toda la herramienta necesaria para exigirles que hagan mejoras, que pongan filtros y que mejoren sus procesos de producción para disminuir lo que expulsan y que todos nosotros y nuestras familias respiran diariamente. Entonces creo que es un tema bien importante. Ya tenemos la estrategia, vayámosla cumpliendo. Creo que hoy es el momento de sumar esfuerzos. Ahora crean una comisión ambiental metropolitana. No estoy en contra, simplemente que vaya enfocado hacia lo que traíamos en el 2019, que es directamente con un órgano multidisciplinario, con diferentes actores conocedores del tema que puedan enriquecer este tipo de estrategias. Ahora, planteando también pues la situación de los que contaminan, los agentes contaminantes, porque de repente la refinería se convirtió en una piñata política en muchas de las ocasiones, sobre todo en el previo a los procesos electorales, pero es realmente, y pongo el primer agente contaminante, es realmente la refinería el principal contaminante. Esa es la primera. Y la segunda, la federación de verdad está solo en la cancha de la federación el poder resolver el tema de la refinería. Arranco con la diputada Sandra Pavón. Sí, yo creo que sí, te doy una respuesta. Yo creo que para todos ha sido histórico también que los mecanismos o la modernización de la refinería ha quedado estancada. Y de ahí viene que luego los procesos signifiquen estas emisiones contaminantes hacia toda el área metropolitana, sobre todo por su ubicación geográfica. Sí, estamos en una zona como es Cadereyta, donde toda la contaminación es como si viniera en bajada. Y entonces llegar hasta toda nuestra zona metropolitana y la dirección del aire lo estanca dentro de todas nuestras montañas. Entonces es bien importante que el problema se pueda solucionar de origen. Sabemos muy bien que también es una fuente de ingreso y de trabajo para muchas familias de Nuevo León. Sin embargo, también es importante que la federación invierta lo suficiente para que esta refinería dé el servicio que se merece, dé la atención que se merece en el país. Sin embargo, que esto no signifique un doble juego, donde nosotros como nuevo leoneses estamos padeciendo esta contaminación. Entonces sí creo que la federación tiene que invertir recursos importantes en que esta refinería tenga todo el sustento para que puedan lograrlo. También considero esto que te menciono acerca de las normas ambientales. Si somos un estado 100% industrial, creo que también tenemos empresas transnacionales que luego, y te puedo decir que es aquí y es en otros estados del país, que reciben muchos residuos tóxicos del extranjero. Y entonces ahí es donde son estas dos fuentes de contaminante, y qué decirte de las pedreras y de las empresas cementeras. ¿Sí? El distrito en el que
estamos nosotros representando, ¿sí? Tiene 2 espacios de cementera, una instalada sobre casi llegando a Ruiz Cortines y José Ángel Conchello y otra en Morones Prieto. Están casi instaladas dentro del corazón de Monterrey, ¿sí? Y con áreas aledañas donde viven familias completas. Entonces, sí tenemos que evitar, también ellos tienen que mejorar sus procesos para evitar que estas emisiones de polvo que se generan por su productividad sigan contaminándonos. Pero creo que esas son las acciones contundentes, porque sí, efectivamente, la ciudadanía cada vez alza más la voz. Sin embargo, también tenemos que señalar con toda claridad quiénes son los responsables de esto y al mismo tiempo actuar en consecuencia e ir detrás de ellos. ¿Y cómo han percibido la respuesta o la falta de respuesta de la federación? Vino la presidenta Claudia Sheinbaum en 2 ocasiones, justo en el punto álgido de la contaminación de la calidad del aire y no fue un tema para su agenda. Bueno, es importante señalarlo, pero también creo que hay una señal importante. La creación de la Comisión Ambiental, en la que estuvo presente la subsecretaria, también nos tiene que traer buenos resultados. A final de cuentas, si tú quieres, la presidenta directamente no lo menciona, pero sí pone a disposición del gobierno del Estado las áreas técnicas que tienen que trabajar en coordinación con nosotros o con el gobierno del Estado, porque eso es lo más importante, tomar decisiones acertadas en esto. Y ahí también lo señalo. Yo tampoco estoy en contra de que se cree un organismo ciudadano en cuanto a y de técnicos especialistas. Sin embargo, constitucionalmente siempre hay alguien a quien responsabilizar. Y el artículo 4 de la Constitución dice que quien tiene que proveer y tiene que garantizar la calidad del aire es el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales. Entonces, sí es cierto, tenemos que señalarlo, pero tiene que haber una autoridad responsable sobre esto. Por eso yo estoy de acuerdo, porque también sé que organismos de la sociedad civil presentan una iniciativa recientemente donde nos dicen, no queremos que la presida el gobernador, queremos que la presida la sociedad civil. Constitucionalmente no podemos. O sea, legalmente hay que respetar este marco legal y sobre todo porque hay que hacer responsables a los que verdaderamente tienen que tomar decisiones. El gobierno del Estado también tiene que aplicar sanciones a empresas contaminantes, ¿no? Platicaba de la refinería justamente porque se han hecho clausuras simbólicas, ya no sé cuántas, ya van bastante clausuras simbólicas, no ha pasado nada con la refinería, se ha ido en ocasiones a hablar con las autoridades de la refinería, no vuelve a pasar nada y la contaminación continúa. ¿Qué hacer con la refinería? Yo creo que la refinería, al igual que las principales empresas contaminantes que están en la zona metropolitana, son de carácter federal. Lo primero que tenemos que hacer es firmar un convenio con la federación para que los inspectores estatales puedan entrar a este tipo de industrias que son de carácter federal y que nosotros podamos sancionar directamente, porque ya vimos que de parte de la federación no están poniendo las sanciones correspondientes. Lo vimos en SIN Nacional. En SIN Nacional fue la Secretaría del Medio Ambiente, clausuró la empresa y a los días llega la Semarnat y les dice que esa empresa cumple con toda la norma y que retiren los sellos. Esa es una situación que nos pone a la debilidad ante los ciudadanos que dicen, ¿por qué 2 autoridades que atienden el mismo mecanismo piensan diferente? Creo que es un tema bien importante. Creo que el Estado debe de exigir esa firma de un convenio para que ellos puedan hacer las inspecciones en los procesos. Y temas bien importantes, hay que modernizar la refinería. Hay mucha gente que depende de la refinería, pero nos está contaminando hasta las propias familias de los trabajadores de la refinería, porque una de las torres de monitoreo que más del 80% de los días está en mala y muy mala calidad del aire es justamente la de Cadereyta. Eso significa que no nada más ellos lo producen, sino que también ellos están consumiendo eso que están contaminando. Es por la importancia. Yo creo que es muy importante. Mira, yo vivo ahí cerquita de la colonia Cuauhtémoc, una colonia más pequeña, y la camioneta todos los días en la mañana tiene una capa de polvo que generan las empresas a la redonda. Lo decía la compañera Sandra atinadamente, está Ternium, está Cemex, está la Yesera que está sobre Avenida Guerrero. Hay una gran cantidad de industria que estaba en las afueras de la ciudad en los años 60, pero hoy están en el corazón. Y aparte, muchas de ellas utilizan combustóleo o productos químicos muy fuertes dentro de sus procesos productivos, que eso también genera contaminación. Entonces, son temas importantes, pero ya no podemos estar dependiendo de la federación. Con todo respeto, creo que hay que trabajar en colaboración con la federación y una forma de ellas es, bueno, denos
que nos den esa facultad para que los inspectores estatales puedan poder llegar a Pemex, a la refinería de Pemex, pero también a Ternium y a Cemex y a SIN Nacional y a todas estas que son de carácter federal, que hoy por hoy estamos limitados. Entonces nosotros le exigimos al secretario de Medio Ambiente, sí, pero también algunas funciones no necesariamente están en la estatal, son de la delegación de la Semarnat, que tampoco hemos visto las herramientas y las acciones contundentes que nos merecemos en una zona metropolitana tan importante como es la de Monterrey. ¿Hay un interés real de la Federación de solucionar el tema? Si hay un interés real, como lo mostraron en esa junta donde vinieron a plantear esta comisión ambiental metropolitana, creo que el primer paso es pedirle que acepten una firma de un convenio para que nos den esas facultades, así como lo dan en el SAT. En el SAT así nos lo dan y nos lo dan en otro tipo de facultades. Porque en el tema del medio ambiente, que hoy tenemos la crisis más severa en la historia de Nuevo León, no nos pueden dar esa facultad desde la Federación para nosotros de manera en conjunto, que el Estado con los municipios puedan trabajar a minorar este tema. Por eso es el tema que hablábamos de poner mayor cantidad de torres de monitoreo. Mira, mis vecinos de enfrente, que se llaman Ternium, dicen que el aire contaminado entra por Avenida Los Ángeles. O sea, que ya entran contaminados a su planta. Pues pongamos torres de monitoreo en Avenida Los Ángeles a ver si es cierto lo que ellos plantean. Yo no estoy cuestionando lo que ellos dicen, pero para mí, como vecino de San Nicolás, yo veo todo el polvo que arroja. A lo mejor ya viene de otra empresa que está un poquito más hacia el centro de Monterrey, pero para eso tenemos que tener más torres de monitoreo ambiental. Y para eso hay dinero. Hay 2.500 millones de pesos al año. Entonces creo que es importante poderlos ejecutar. Empezamos de 1.500, el año pasado fueron 2.200 millones de pesos. Este año se esperan más de 2.500 millones de pesos para aplicar en torres de monitoreo. E insistiré, el tema de los vehículos. El 30% de la contaminación es de los vehículos. Y como ciudadanos no podemos exigirle a los demás que hagan su tarea y nosotros no podemos ni siquiera traer un vehículo con mantenimiento bien realizado. Hay que recordar algo que yo quisiera ponerlo sobre la mesa, que ya hubo un presidente que cerró una refinería y fue en la Ciudad de México, si no me equivoco fue Carlos Salinas de Gortari por los 90, ¿verdad? Entonces ya hay un precedente. ¿Y por qué se cerró? Porque causaba una contaminación terrible en la Ciudad de México. Si ya vemos que ya se hizo, ¿por qué no voltear a ver aquí? Yo sé que el cerrar la refinería a lo mejor no es la opción más viable, que se pueden hacer pasos antes y que hay voluntad científica que ya se ha puesto sobre la mesa. Acabamos de ver una investigación la semana pasada en medios de comunicación donde los mismos trabajadores de la refinería explican que están totalmente obsoletos en muchos de los mecanismos que utilizan. Entonces, eso es lo que yo no entiendo de la Federación, que me preocupa, y que si vemos que ya sabemos qué es lo que está pasando y las problemáticas están muy identificadas y que los científicos ya nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y que ya se ha hecho en otros países, ¿por qué no voltear a ver aquí a la ciudad, al Estado, lo que está pasando ahora? La Federación, pues obviamente puede trabajar en la calidad de la gasolina, eso es indiscutible. La Federación tiene que trabajar sobre la refinería porque les compete, porque es nivel federal. La Federación puede trabajar en la cuestión de las normas. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Presionar a la Federación. Desgraciadamente, ellos tienen un papel muy importante que no compete nada más al Estado. Pero sí veo ahorita cada vez más que los personajes que podemos actuar, tanto líderes como ciudadanos, y vemos cada vez más organizaciones. Oye, ves a las mamás de los colegios súper organizadas en temas de ir a marchar, las marchas que se han hecho últimamente, los niños cuando vino la presidenta. ¿Cuándo habías visto niños con pancartas afuera de Sintermex exigiéndole este tipo de cuestiones a la presidenta? A mí sí me molesta que la presidenta no venga al Estado y no diga ni pío sobre el tema. Si bien tenemos una nueva secretaría que espero y dé resultados, y que la presidenta la puso a disposición del Estado para ver este tema, y que está la Semarnat muy involucrada en estas mesas metropolitanas y de trabajo que se están haciendo, pues yo creo que ya tenemos que ver resultados. Entonces yo creo que aquí, ¿qué nos queda a nosotros? Y como dice Chale, lo estábamos platicando hace ratito, no soltar el tema. En el Congreso yo creo que todos los días hemos estado subiendo temas de calidad del aire de los diferentes rubros, de todos los partidos, de todos los colores, y dejar de politizarlo, porque no podemos verlo así, que si el secretario de Medio Ambiente, que si el gobernador, que si la refinería. No, es que si nos vamos una por una las acciones, creo que es ahí donde debemos de empezar. Bueno, vimos que cerraron SIN Nacional, una.
una palomita. Vimos que los camiones ya los quieren sacar por la periferia, otra palomita. O sea, yo creo que todos esos pequeños pasos que podemos dar, si no bajamos la guardia y nos ponemos todos a trabajar y exigir hasta lograrlo, eso es lo que va a dar un resultado. Pero sí, nosotros como Estado, exigirle a la Federación y no dejar el tema, aunque en marzo, abril se empiece a bajar un poquito la inversión térmica y empieces a ver una mejor calidad del aire, ya no podemos soltarlo. Yo quisiera remitirme a los hechos. A ver, yo creo que hay una apuesta clara, contundente por parte de la Federación, por parte de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Por primera vez en el presupuesto federal hay un recurso etiquetado para la modernización de la refinería de Cadereyta. Entonces, eso nos habla de que hay un compromiso y que hay una preocupación desde el gobierno federal para buscar solucionar este tema. Ahora, tú lo comentabas en un principio. Se ha tratado o existe la percepción de que se ha tratado de hacer de la refinería la piñata política, y eso no lo podemos ver así, porque podemos quitar la refinería y eso no va a solucionar el problema, porque la industria va a seguir creciendo, porque la industria va a seguir emitiendo gases contaminantes, porque el parque vehicular va a seguir creciendo, porque esto es multifactorial. Entonces, no es solamente la parte de la refinería. Se va a invertir, hay que invertir en modernizar procesos, hay que modernizar las chimeneas, la captación de los óxidos de azufre, que eso es lo que va a mejorar, que es lo que emite la refinería. La refinería emite principalmente óxidos de azufre y ese es el principal contaminante, el cual tenemos que atacar con la modernización de estos procesos. Pero ya hay un compromiso de parte de la doctora, está reflejado en el presupuesto de egresos de la Federación, 1,000 millones de pesos que serán destinados para la modernización de la refinería de Cadereyta. Ahora, vino también la secretaria federal de Medio Ambiente, se planteó el tema de la calidad de las gasolinas, también hay un compromiso de revisión de este tema de la calidad de las gasolinas, pero insisto, lo tenemos que ver desde los elementos técnicos. ¿Por qué tenemos esta gasolina? Bueno, primero por un tema legal, porque en la Ley de Equilibrio Ecológico, es una ley federal, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, establece ahí en su artículo 111 dónde está la calidad de la gasolina por zonas geográficas del país. Entonces, para la Ciudad de México y para Guadalajara hay unos lineamientos y esto remite a una norma que es la 016, y en esta norma establece por qué. Hay un tema técnico también de la altura de la Ciudad de México, donde los vapores, la calidad de los vapores del combustible tiene que ser de unidades menores, y por eso hay una distinta gasolina en la Ciudad de México que en Monterrey. Entonces ya se está revisando el tema. ¿Cuál es la otra razón de la calidad de las gasolinas? Es un tema de logística. Monterrey y su área metropolitana de Nuevo León, me remito a esta parte, somos el motor industrial más importante del país, el motor más importante de México. Entonces, es un gran consumidor de combustible. Entonces, por razones logísticas, la refinería de Cadereyta es quien nutre, es quien surte, es quien distribuye la gasolina para la zona de Monterrey. Entonces, es un tema que no lo podemos ver nada más con una varita mágica como desaparecer la industria. Pues desaparecer la refinería, separaría la industria, separarían todos los carros, y no puede ser de esa forma. Creo que tiene que ser algo gradual. Creo que la decisión que se tomó en su momento en los 80s, 90s en la Ciudad de México es porque tenían otra forma de poder sustituir de dónde iban a surtir los combustibles. Tenemos que ver si lo importamos, en fin, se tiene que ver también los costos financieros que eso implica para poder solucionar. Pero voy a otra parte importante, y que eso también lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum cuando era candidata, cuando vino en su campaña, porque además ella fue secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México, y ella decía, tenemos que empezar por tener un catálogo de emisiones real, serio, profesional y técnico, que nos diga quién es quién en el tema de emisiones de gases contaminantes. Es decir, cuánto porcentaje corresponde a la refinería, cuánto porcentaje corresponde a la industria acerera, cuánto corresponde a las pedreras, cuánto corresponde a la industria cementera, cuánto corresponde a la industria de la construcción, cuánto corresponde también a las fuentes automotores. O sea, tener realmente un catálogo de emisiones que nos permita ponerlo sobre la mesa, y en base a eso poder construir las políticas públicas que nos digan, bueno, entonces estas son las políticas públicas, incluidos los cambios a la ley, incluidos los protocolos de inspección,
inspección o de mitigación de la emisión de gases por parte de A, la Federación, B, el Estado, C, los municipios, que nos permite establecer los programas también para atacar este problema. Mientras no tengamos ese catálogo de emisiones real, serio y técnico, no vamos a poder construir esta respuesta. Entonces, ese también es un tema que está ya abordando la Federación. Ya hay una encomienda en particular a la UNAM, que fue quien vio esto en la Ciudad de México cuando empezó este tema de contingencias en los años 90. Y bueno, ellos tienen esa experiencia, van a hacer el catálogo de emisiones para Nuevo León y eso nos va a permitir una mejor coordinación, tanto en los 3 órdenes de gobierno, Federación, Estado y municipios, y a la parte legislativa, nosotros como diputados locales, y la parte que corresponde también de modernización y actualización del marco federal, pues poderles pasar la pelotita y decir, señores, les toca a ustedes hacer este ajuste en la normativa federal y nosotros hacer lo que nos corresponde en la normativa estatal, y entonces sí poder hacer una solución integral, incluido la parte donde también nosotros como ciudadanos, porque insisto y voy al origen o a lo que decíamos cuando empezó esta charla, todos nos preocupamos por el aire que respiran nuestros hijos y por el que van a respirar las siguientes generaciones. Entonces, partiendo desde ese punto, creo que nosotros tenemos que entender que también como sociedad tenemos que hacer un compromiso para mejorar el aire y la calidad del aire de la zona metropolitana de Monterrey. Ahora hemos hablado de la Federación, creo que también es importante hablar de hasta dónde es responsable directamente el Estado, hasta dónde la Secretaría de Medio Ambiente, qué tanto están limitados, amarrados de manos porque no les compete. ¿Estás rebasado el Estado en esta crisis? Yo creo que sí le compete al Estado. Entiendo que hay empresas de carácter federal y ya hablaba de ese convenio que se debe de firmar con la Semarnat para tener la capacidad de la inspección, pero por eso hablábamos de poner más torres de monitoreo ambiental para poder tener ese inventario de las principales fuentes de contaminantes o de empresas contaminantes en la zona metropolitana. Ya el Estado, en una ocasión, el 20 de junio del 2023, el gobierno señala 20 empresas que no cumplen con ciertos mecanismos que está solicitando el Estado. Oye, pues alrededor de estas empresas tengamos 1, 2 o 3 torres de monitoreo ambiental y tengamos el inventario. Si ya tenemos que son nuestras principales fuentes de contaminantes, porque aparte la Federación ya nos dijo, estas son las empresas que más contaminan Nuevo León. Pues si ya nos están haciendo la tarea, pues pongamos mecanismos para medirlos. No queremos cerrar ninguna empresa, César, pero tienen que tener un compromiso para minorar lo que están arrojando y que estamos respirando todos nosotros y nuestras familias, incluso las familias de los trabajadores y de los dueños de esas empresas. Es un tema bien importante. ¿Cuáles son las fuentes más importantes de contaminantes en la zona metropolitana de Monterrey? Pemex, una tercera parte, bueno, eso lo dijo el secretario, Pemex en una tercera parte, este tipo de empresas que hablan entre 15 y 20 empresas que todas son de carácter federal o la mayoría son de carácter federal y otro 30% es el tema de los vehículos. Entonces, si por ahí ya nos dieron esa tarea, pues hagamos una estrategia para las 3. Por eso tampoco podemos culpar al 100% Pemex, porque entonces lo estamos usando de piñata y lo has mencionado de la manera correcta. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que empezar nosotros los ciudadanos, seguiré insistiendo en el tema de la verificación vehicular gratuita, para que no afecte al ciudadano, pero que sí todos hagamos un compromiso, porque entonces sí, voltearemos a ver a la empresa y le vamos a exigir que ponga filtros y que haga mecanismos de mejora de productividad, horarios escalonados de trabajo en ciertos procesos que son los que están contaminando. Buscar incentivos para sacar este tipo de empresas de la zona metropolitana. Imagínate cuánto vale esa tierra para desarrollar vivienda, que hoy se tienen que ir hasta Juárez y hasta Cadereyta a vivir, para poder desarrollar vivienda, y esas empresas que desgraciadamente ya están en el corazón de la zona metropolitana, pues llevarlas otra vez a la orilla de la zona metropolitana y con una estrategia de que no estén cerca de viviendas y que no estén cerca de donde entre el aire a la zona metropolitana, porque son una gran cantidad de estrategias. Por eso también seguiré insistiendo, crear un organismo autónomo de calidad del aire. Si lo preside el gobernador, está bien, pero que no tenga mayoría, que tengamos una mayoría de representatividad y que sea un órgano completamente
de tomador de decisiones. ¿Para qué? Para que sea un cuerpo colegiado y no sea una decisión unilateral, sino que sea un cuerpo colegiado y que ellos aprueben las decisiones que se van a llevar adelante para poder mejorar la calidad del aire. Hay mucha tarea, pero ya tenemos una gran guía. Hoy nos falta meternos de lleno, hacer lo que nos corresponde como legisladores, darle las herramientas al Estado para que ya no estén utilizando Pemex de pretexto, para que ya no estén utilizando los vehículos. La semana pasada decía el gobernador, el problema son los vehículos. Pero pues si ya habíamos acordado la verificación vehicular, pues me estás dando la razón. Hay que darle por ahí. Entonces creo que es un tema bien importante. El dinero hay, seguiré insistiendo, hay dinero porque para eso se creó. ¿En qué se está gastando el dinero? Según el secretario de Medio Ambiente, que aquí traigo una presentación que él mismo nos hizo llegar a todos los diputados porque le hicimos un exhorto. Él cuando estaba al frente del Observatorio Ciudadano, decía que se gastaban millones de pesos en acciones no contundentes. Aquí está la presentación que nos mandó. Dicen, se están invirtiendo más de 15 mil millones de pesos en mejora de calidad del aire. ¿En qué? En las líneas de metro. Esa no es una acción para de corto plazo. ¿En qué? Arrendando camiones. Eso tampoco es una acción de corto plazo. Entonces, creo que hay que hacer acciones contundentes de corto plazo y primero cumplir con el acuerdo que hicimos con el gobernador para el presupuesto del 2022, que fue cuando creamos el impuesto verde. Verificación vehicular gratuita, más torres de monitoreo ambiental para conocer quiénes son los principales fuentes de contaminante, que aparte la Federación ya nos hizo la tarea en el 2023. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo mi compañero Carlos de la Fuente y también le agregaría pues la suspensión o de ir a revisar a las empresas. Creo que se ha quedado corta la Secretaría de Medio Ambiente en ese aspecto, que si ya tenemos o ya sabemos quiénes son, cuánto tiempo no teníamos hablando de SIG Nacional y por fin se dio el paso de que se suspendiera. Creo que ha sido falta de contundencia o de voluntad en esa cuestión de la supervisión a las empresas. Estoy totalmente de acuerdo con las alertas y las estaciones de monitoreo. Creo que hace falta, o más bien no se comunica adecuadamente hacia la ciudadanía. Hace falta muchos protocolos. La gente no sabe qué hacer. Oye, vemos cómo está el aire. Sí, se emitió una alerta. ¿Y qué hago? Las escuelas no saben qué hacer, los directores no saben cómo reaccionar, no saben si llevar al partido al niño del fútbol, lo vemos en los chats todo el tiempo. Creo que hace falta un claro protocolo ambiental en el Estado, además de todo esto de lo que mencioné. Entonces, bueno, sí, el Estado tiene mucho que ver, los 4,800 millones de pesos que hemos estado todos, yo creo que hemos estado hablando de eso en tribuna, que queremos ver en qué se gasta. El secretario de Medio Ambiente dice que solo ve el tesorero no nos da acciones contundentes. Pero está muy estipulado en la ley, Chale, ¿para qué iban a hacer estos impuestos verdes? Que le dimos ese voto de confianza al gobernador al cambiar esta ley y que realmente no lo hemos visto. Entonces, definitivamente, el Estado tiene su parte, así como la Federación, y ya destacamos los puntos más importantes. Y la Secretaría de Medio Ambiente, que es de reciente creación, que al final se puso teóricamente un especialista que ya venía trabajando este tema, no se politizó esa secretaría, pero ha dado resultados. Sabes que me llama mucho la atención del secretario, porque cuando era activista lo veíamos de una manera muy diferente o más contundente, alzando la voz por el medio ambiente o teniendo otro tipo de estrategias. Para mí ha dejado mucho que desear, o no sé si la problemática ya rebasó o no ha tenido ese apoyo en lo federal también el Estado, en que la situación en la que estamos ahorita pues ha rebasado a la Secretaría de Medio Ambiente. Sí creo que hace falta mucha parte comunicar lo que estamos viviendo y sobre todo especificar estos protocolos y ver acciones con las alertas, las suspensiones de las empresas, los impuestos verdes, los protocolos de emergencia y la verificación. Creo que eso es un punto muy importante. Un 30%, que ya sabemos que eso es la parte de la contaminación, pues es mucho, un 30%. Entonces, si ya tenemos el dinero, ya no hay excusa de un presupuesto, pues no hemos visto que realmente se ponga cartas sobre el asunto. Vemos una noticia que saca el gobernador que quieren mandar a los camiones de carga por la periferia, los alcaldes brincan. No hay que dar noticias por darlas, no hay que comunicar nada más como para tratar de calmar a la ciudadanía. Creo que esto es muy importante de tomárnoslo en serio y totalmente de acuerdo con la comisión esta que se acaba de formar, pues que definitivamente sea un contrapeso para la toma de decisiones en cuestión de medio ambiente estatal.
Sí, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es aprobar en el Congreso también esta iniciativa que se presenta para la creación de la Comisión Ambiental Metropolitana. Como yo lo mencioné, constitucionalmente, y nadie podemos rebatirlo, tanto el gobierno federal, el Estado y los municipios son los responsables de brindar todas las acciones y toda lo que se requiera para mejorar la calidad del aire. Sí, es importante los técnicos, los especialistas, etcétera, pero sí es bien importante que se instale desde esa manera, porque si no vamos a seguir con este dime y direte de que el secretario no sirve, de que esto y que el otro, y ahí es donde perdemos mucha fuerza y mucha contundencia en lo que proponemos. Sigue la crítica, sigue la grilla, sigue esto y sigue el otro, el golpeteo político, y no nos vamos a lo concreto. Ahora, las acciones que el gobernador ha estado señalando en últimas fechas sobre el transporte de carga viene precisamente de las reuniones que semanalmente tiene con alcaldes metropolitanos, ¿sí? Y con especialistas y con la sociedad civil, además del representante del medio ambiente del gobierno federal y estatal. ¿Sí? ¿Qué acciones ha anunciado recientemente el gobernador? Podríamos mencionar esto, acerca de mantener las alertas ambientales, que son muy importantes, ¿sí? No desaparecer y al contrario, ser cada vez más transparente. Esto acerca de la carga vehicular que tenemos, que es excesiva. Y también, por ejemplo, estos incendios que lamentablemente se han venido generando de manera pues han sido provocados, ¿no? Y entonces esto también ha venido a generar otro tipo de medidas que sí le corresponde a los municipios poderlo resolver, y hasta la fecha tampoco lo han hecho. ¿Qué también han hecho ellos? Sí, también han hecho propuestas que hay que también valorarlas y sobre todo sancionar este tipo ya como un delito grave hacia la comunidad. Entonces, esas son iniciativas que están en nuestra cancha y tenemos que lograr. También creo que la verificación vehicular tiene que ser gratuita y tiene también que implementarse, y también es una tarea que nos corresponde realizar a nosotros desde el Congreso. Pero estas medidas tienen que concretarse, ¿sí? Porque si salimos inmediatamente hacia la crítica, como decir, quiero sacar el transporte de carga, por Dios, se ha intentado por décadas hacerlo, ¿sí? Yo todavía recuerdo cuando era secretaria del Ayuntamiento de Monterrey, y en ese momento hubo unas protestas gravísimas por parte del transporte de carga, y de ahí surgió el crear el reglamento de tránsito homologado entre los municipios. Y es sí, por eso pillaron los alcaldes ayer. Pero ya está. Y entonces, si el transporte de carga te dice, oye, es que está muy caro el periférico, y el gobernador te dice, te doy un descuento del 30% para que te vayas por ahí. Yo creo que esas sí son acciones para resolver el problema. En cada uno de los ámbitos tendrá que resolverse, ¿sí? Pero no hagamos simplemente una simulación de esto. Los municipios tienen una tarea también muy importante, ¿sí? Sobre todo por estos, dicen, voy a sacar una consulta acerca de los choquecitos. Sí, pero la haces de 15 días donde nadie la ve, ¿sí? Entonces dime cómo lo vas a conseguir. Entonces sí creo que es importante, porque también es una fuente contaminante todo el tráfico que se genera sobre nuestras avenidas al momento de que se genera un percance de este tipo. Entonces sí creo que hay que ir al fondo de las cosas, dejarnos de culpar simplemente o de echar culpas entre unos y otros, asumir las responsabilidades que desde el legislativo tenemos, porque sí tenemos chamba que hacer, no la hemos hecho tampoco, y entonces ahí es donde, así como hemos logrado temas por unanimidad en temas muy importantes, creo que este es uno también en el que nos debemos de comprometer como grupos legislativos y sacar adelante el trabajo que nos corresponde. Que además es un tema que parece que ya rebasó lo político, ¿no? Ya es un tema que nos afecta absolutamente a todos, sí, ¿no? Y te lo digo desde el momento en el que, a ver, yo soy representante del Movimiento Ciudadano y reconozco que tenemos un grave problema. Si no aprendemos a reconocer los problemas de origen, entonces jamás vamos a poder solucionar. Pero ya dijo que sí a la verificación vehicular gratuita. Por supuesto, sí, claro que sí. Y hasta la iniciativa. Hasta ahora la iniciativa. Vamos a pero gratuita. Sí, tiene que ser gratuita. Claro, vamos a trabajar. Porque también ha sido uno y luego la quitas. ¿Por qué? Porque es antipopular, ¿verdad? Y es electoralmente no te conviene y que no se pero hoy la gente nos las está exigiendo. Por supuesto. Es un tema bien importante. Por eso te digo, o sea, el tema ya ha rebasado, como dice César, lo político. Ya, ¿sí? Ya. Y así, y entonces, así como dice Tomás, oye, la presidenta ya le puso dinero para modernizar la refinería de Pemex, pues órale, pero necesitamos verlo, y necesitamos verlo en esta generación y por todas las que vienen. Yo acabo de presentar 3 iniciativas bien importantes, les van a gustar. Ya están en la Comisión de Medio Ambiente y una en la de Justicia, justamente. ¿Le van a gustar a quién? A todos mis compañeros. Y a los
ciudadanos más. No, y a los ciudadanos más, porque he estado vendiéndola o platicándola en los medios de comunicación. La verdad, ese tema de los lotes baldíos es un tema bien importante. Sí. Nosotros ya estamos proponiendo que si no le haces caso a la autoridad municipal, cuando te hace el llamado de que limpies porque tienes contaminantes, porque tienes motores de incendio, vamos a llamar botellas de PET, llantas, entendemos que a lo mejor no las arroja el dueño, pero es su responsabilidad tenerla limpia. 3 veces al año lo tiene que limpiar. Si la autoridad te lo exigió y no lo hiciste, que sea un delito penal, porque estás omitiendo un llamado de la autoridad que está poniendo en riesgo la vida y la salud de terceros. Entonces, ¿quieres tener patrimonio? Pues ten la obligatoriedad y la responsabilidad de tenerlo como lo marca la ley y los reglamentos. Otro bien importante, que si las torres de monitoreo, ahorita ya les decía de las 20 empresas que dice el Estado que no están cumpliendo y que la Federación nos dice que son las más contaminantes, que si las torres de monitoreo, más del 50% de los días está en mala y muy mala calidad del aire, pues pon más a menos de 4 kilómetros a la redonda en las posibles fuentes de contaminantes. O sea, vamos llenando de fuentes, vamos encontrando al verdadero culpable y exigirle que haga una estrategia directamente en mejorar sus procesos. Y la siguiente, pues la de la verificación vehicular, que ya estuvimos todos de acuerdo. Yo espero que antes de que se acabe este periodo pueda salir esa iniciativa. Oye, la mesa pasada sacamos el presupuesto. Estamos avanzando. Invítanos más seguido. Gracias. A ver, yo coincido. Verificación sí, siempre y cuando sea gratuita. Yo insisto en el tema de poder tener el inventario de las emisiones. O sea, es decir, una vez teniendo nosotros con claridad, decir lo que también platicaba Chale, lo que decía Sandra, lo que decía Perla, una vez nosotros teniendo claridad y sabemos, oye, tanto se genera en la industria, nosotros podemos generar esas políticas públicas, hacer los cambios en la ley. Me viene a la mente la ley de mercado de bonos de carbono. ¿Por qué no generamos un mercado de bonos de gases contaminantes? ¿Y cómo funciona esto? Pues imagínate cuando estaba el tiempo de sequía y había un tanque comunitario para que la gente se pudiera abastecer de agua. Pues imagínate que cada casa solamente puede tener 100 litros de agua. Cada casa tiene solamente 100 litros de agua. Nada más que en tu casa vive solamente una persona. En casa de Chale viven 5 personas. En casa de Perla viven 3 personas. En mi casa viven 5 personas. Entonces, las personas que menos necesitan del agua podían de una manera catafixiar lo que les sobraba de agua para que lo pudiera usar Chale o lo pudiera usar yo que estábamos consumiendo más. Así funciona el mercado de carbonos. Lo mismo puede pasar con las empresas contaminantes. Quien esté contaminando más, que pueda adquirir bonos de carbono. ¿Y cuál es el incentivo? Que tú tengas que invertir en energía más limpia, en energía que sea menos contaminante. Al paso del tiempo, al mediano plazo, estas empresas empiezan a tener mejor tecnología o, como también se comentó aquí en esta mesa, o se empiezan a relocalizar las empresas, se empieza a relocalizar esta industria y se pone en lugares donde no tenga este efecto negativo hacia el área metropolitana y vemos cómo empieza a mejorar. Pero esto lo podemos tener una vez que tengamos ese inventario. Oye, que tanto porcentaje de los gases contaminantes que hay en el área metropolitana de Monterrey son de fuentes automotoras. Bueno, entonces ya tenemos el tema de la verificación, que es una propuesta que está sobre la mesa. Oye, pues tenemos que ver cómo incentivamos a lo mejor el carpool en las escuelas o cómo incentivamos temas de carpool en los centros de trabajo. En fin, tenemos que estar viendo cómo vamos mejorando. Y también partimos de algo, cómo mejoramos el tema del transporte colectivo. El sistema de transporte público tiene que ser más eficaz, tiene que ser más eficiente, tiene que ser amigable para el usuario. Tenemos que hacer ese compromiso, porque ¿cuál es el incentivo para dejar de usar el automóvil? Pues en este momento se batalla para encontrar. Y luego nos remitimos también, oye, ¿cuánto es por polvo, por partículas PM10, que es el polvo, que es la ceniza? Porque además estamos en una condición geográfica complicada, es una zona semiárida, ha habido pues un gran tema de donde se va deforestando nuestra zona. Entonces, ¿dónde está el compromiso de hacer políticas públicas para reforestar, para mantener áreas verdes? ¿Cómo atacamos el tema de la sequía? ¿Cómo captamos el agua de lluvia para poderla reutilizar, combatir sequía? Porque entre más polvo haya, pues es algo que afecta también esa cortina que vemos y que nos impide ver los cerros todos los días. Entonces, tenemos que tener bien claro de dónde
dónde viene, cuáles son las fuentes, y eso nos va a permitir construir las políticas públicas que requerimos para poder volver a ver nuestro cerro de la silla y para sentirnos seguros del aire que están respirando nuestros hijos. Y además este es el año, ¿no? Por 2025, todavía lejano el 2027, para que no se use políticamente. Sí. Exacto. Y en un consenso general, ¿no? No, y la situación que está viviendo el Congreso. Ahorita estamos trabajando muy bien, sacando todo el rezago legislativo, coordinando, con mucho diálogo, con mucha negociación, y creo que es el momento adecuado ante la crisis que tenemos de poder trabajar de la mano y evitar, como lo menciona César, evitar el día de mañana que se politice nuevamente situaciones del Congreso. Entonces creo que hoy se está viviendo el momento idóneo para ponernos de acuerdo y poder trabajar para hacer las políticas públicas que mejoren nuestra vida. La verdad es que, poner este tema sobre la mesa como lo haces en este momento, César, nos lleva también a, obviamente, escuchar la voz de la ciudadanía, que no tiene más tiempo, o sea, no nos puede esperar más. Entonces, yo sí creo que es el momento oportuno para lograr acuerdos que vayan en beneficio y que den, como lo digo, soluciones contundentes al problema. Y que esto no se nos olvide, o sea, no es esporádico, no es temporal, no. El problema del medio ambiente se puede quedar en nuestra ciudad, en nuestro estado, y no podemos permitirlo. Y no son las carnes asadas, ¿verdad? No. Porque en algún momento también se dio el carbón. No, y como buenos regios, yo creo que lo que se mide se controla, ¿no? Entonces nos falta mucho en ese aspecto, que ya sabemos qué es lo que está sobre la mesa, que, como lo dije en un principio, dejar de ver la problemática de calidad del aire como un problema de medio ambiente y más bien como un problema de salud, y le robo a mi compañero el adjetivo de sustentabilidad, que creo que es muy importante. Yo creo que como sociedad ya todos traemos el tema. No puede el gobierno solo, ni tanto el gobierno federal puede solo, ni como el estatal, y tenemos que trabajar de la mano de la ciudadanía. Me gusta ver estas marchas, me gusta ver que la gente se involucre cada vez más, y como buenos norteños, que siempre logramos nuestros objetivos, creo que es hora de unirnos más. La educación ambiental creo que es algo fundamental, que también lo tenemos que trabajar desde pequeños, que los niños ya lo traen y no sé en qué momento se va perdiendo de la vida adulta, pero eso es algo que también lo tenemos que poner sobre la mesa. Y a ver, yo les digo una cosa aquí a Chale. Vamos por la verificación vehicular gratuita y vamos por la CAME. Sí, apruébala. Yo no tengo problema. ¿Por la qué? Por la Comisión Ambiental Metropolitana. Sí, yo ya lo manifesté. Démosle facultades y démosle la seguridad a todo ese organismo que entendemos ahorita está que el trabajando. Congreso está viviendo una legislatura donde ninguna postura tiene mayorías, ¿verdad? Entonces, hay que negociar. Una cosa es lo que nosotros deseamos y otra cosa es lo que los demás desean, ¿verdad? La cosa es cómo encontramos y mediamos. Y ahorita lo mencioné, si el gobernador la tiene que presidir o la quiere presidir, la puede presidir, pero que no tenga una mayoría de funcionarios para poder mayoritear cualquiera de los temas. ¿Y qué le falta a la última propuesta? Muy diferente a la que había traído en la iniciativa. Por eso... Y yo sí critico mucho a Alfonso, porque yo le digo que es el viejo Alfonso y el nuevo Alfonso. El viejo Alfonso era el duro, el crítico, el que exigía resultados, el que exigía... A nosotros como diputados nos exigía muchísimo en esa legislatura, y ahora está muy sumiso, y eso es lo que no me gusta. Yo prefiero un Alfonso, entiendo que a lo mejor algunas cosas no son de él, pero tendremos que levantar la voz. Oiga, Congreso, necesito el apoyo para esto, y nosotros tendremos que hacer las cosas necesarias. Pero, ¿qué es importante? Meter más instituciones. No trae médicos, no trae universidades. O sea, es un tema importante. Hay asociaciones de la sociedad civil, sí, necesitamos técnicos, pero también lo importante es que están representados todos los municipios metropolitanos, con voz, con voto y sobre todo con esta responsabilidad también de aportarle mucho a la solución. Y con voluntad política, ¿no? Para que salga absoluta, porque sin esa se paran todas las cosas y se quedan. Así existan las mejores leyes del mundo, si no hay esa voluntad política no podamos aportar. Porque quién sabe si lleguemos a las siguientes elecciones y seguimos respirando este aire. Está complicado. Para ir concluyendo y para no quedarnos en una mesa más de diagnóstico, la ruta a seguir de aquí en adelante para empezar a solucionar, entendiendo que es un problema multifactorial, entendiendo que es un problema grande y que también se le adjudica a varios niveles de gobierno, a los 3 niveles. ¿Qué sigue?
¿Qué hay que hacer a partir de aquí? Arrancamos con el diputado Tomás Monterrey. Gracias. Pues no es ser reiterativo, pero sí estar a la espera del catálogo de emisiones. Eso nos va a dar un norte, una brújula a nosotros como Congreso de cómo afinar y orientar muy bien. O sea, es decir, las iniciativas que presentemos todos los grupos legislativos, todos los grupos parlamentarios, pues que estén muy orientadas ya a atender a atacar lo que nos está diciendo el catálogo de emisiones. Ese va a ser la hoja de ruta, por así decir, ¿no? El plan de vuelo de por dónde tenemos que ir y por dónde afinar mejor las iniciativas que estamos presentando. Todas se han presentado pues de muy buena fe, con el ánimo de mejorar un problema que es una exigencia de la sociedad, que es una exigencia de los ciudadanos, que es una exigencia pues de todos. Cuando vamos a cualquier carne asada, cuando vamos a una reunión de familia, pues el tema es la contaminación. Entonces, creo que todos lo hemos hecho porque nos preocupa el tema, porque nos preocupa lo que respiramos, lo que respiran nuestros hijos, pero esto es lo que nos va a permitir orientar muy bien. Hablábamos ahorita de muchas iniciativas importantes, hablábamos de una verificación vehicular siempre y cuando sea gratuita para que no sea un tema recaudatorio, hablábamos de los temas de cómo incentivar los temas de los carpools, de cómo poder incentivar pues también que haya un transporte público más eficaz, más eficiente, más amigable con el usuario. Hablábamos también de cómo con este catálogo podemos orientar muy bien el tema de la regulación, las emisiones, poder nosotros como Congreso local exhortar a la Cámara Federal, porque ellos tendrán la última voz en cuanto a la ley de equilibrio ecológico. Es legislación federal. Para nosotros poder hacer el exhorto a la Cámara de Diputados o enviar la misma iniciativa a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para que actualicen las normas a lo que estamos viviendo aquí en Monterrey y en la zona metropolitana y podamos tener el aire limpio. Y bueno, lo que también nos establezca por las condiciones geográficas de donde vivimos, de donde está Monterrey. O sea, cuáles son aquellas alternativas de mitigación que también tenemos que hacer para poder resolver el problema. Creo que ya tenemos una primer patada de salida por parte de la Federación. Ya lo vimos en el presupuesto federal con esos 1,000 millones que etiquetó el presupuesto federal de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta. Ya lo vemos también con el compromiso de revisar el tema de las gasolinas para tener gasolinas de mejor calidad, equiparables a la de Ciudad de México y de Guadalajara. Entonces, creo que son los primeros pasos que nos pueden dar el norte hacia dónde ir caminando. Después tenemos que plantear un programa entre todos, entre los tres órdenes de gobierno, entre los legisladores, el poder legislativo, junto con la sociedad, junto con la comunidad, con el ciudadano, para entre todos poder atacar esto y que podamos tener como fin lo que todos queremos, que el aire que respiran nuestros hijos sea un aire limpio y que eso le dé a Monterrey la sostenibilidad de poder seguir siendo el motor industrial de México y que además es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Que dicen que las intenciones se tienen que ver reflejadas en el presupuesto. En esta ocasión así se están viendo reflejadas. Así está en el presupuesto de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, yo creo que aquí lo más importante es que cada uno de los órdenes de gobierno, incluidos nosotros como Congreso del Estado, asumamos la responsabilidad y la parte de trabajo que nos corresponde realizar. Si todos asumimos esa parte, a lo mismo también la iniciativa privada y todos los órdenes de gobierno, yo creo que podamos avanzar muy pronto. Cada una de las líneas ha marcado muy bien su ruta de acción. Nosotros acerca de las iniciativas que nos corresponden. El gobierno federal, con lo que también la exigencia que se le ha venido dando y presentando y que logremos resultados muy pronto. Y el gobierno del Estado de la misma manera. La iniciativa privada y la empresa, que obviamente es muy importante para Nuevo León, pero que también tiene que asumir su responsabilidad en cuanto a lo que sucede en nuestro medio ambiente. Y creo que esa va a ser la gran ruta que vamos a poder seguir. Si cada uno de nosotros hacemos la tarea que nos corresponde, muy pronto vamos a poder tener resultados. Dejemos de lado las críticas estériles, estar con esta simulación de muchas de las acciones que deberíamos de estar tomando y sobre todo ser muy contundentes en la defensa de nuestro medio ambiente. Yo creo que se ha hablado ya algunas posibles soluciones de corto plazo. Creo que es algo que tenemos que avanzar. Coincido completamente con Tomás. Necesitamos un estudio de fuentes de origen de los contaminantes. Hay un estudio que entregó el organismo de Mario Molín, el Centro de Estudios de Mario Molín, donde dice estudio de rediseño de la red de monitoreo de calidad del aire de Monterrey en marzo del 2021. Ahí está la guía, porque hoy no tenemos la capacidad, pero creo que hay que poner más torres de monitoreo para seguir insistiendo en ese tema, el tema de la verificación vehicular y
presentar algunas acciones, ahorita ir trabajando en todo lo que ya tenemos a nuestra mano. Pues si va a ser el CAM, pues el CAM, vamos a trabajarlo y esperemos que lo saquemos antes de que se acabe el periodo. Busquemos un acuerdo de cómo sí podemos avanzar y en todas las iniciativas que tenemos, pues veamos cómo sí podamos trabajar. O sea, creo que tenemos que agarrar hoy, pues vamos a hacer el compromiso los que aquí estamos. Yo es un tema que traigo en mi agenda personal, el tema de la calidad del aire, porque así me lo exigen en mi distrito. Creo que a ustedes también. Pues agarremos de nuestras bancadas este compromiso y manejemos todas las iniciativas que estén y trabajarlo con la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente para poder avanzar. En el caso de que estén en la Comisión de Medio Ambiente, insisto, ahorita ya dije una que está en justicia porque es hacer un delito penal, no acatar una orden municipal. Entonces, ese tipo de acciones creo que las podemos llevar a cabo y hagamos el compromiso de buscar que al menos desde el legislativo no esté esa barrera o ese obstáculo que pueda detener al Ejecutivo y a los municipios. Yo creo que hoy más que nunca veo voluntad para el tema, tanto a nivel local como a nivel federal. Falta ver los hechos, que no se queden palabras y en listitas de todos. Hay que ir palomeando esas estrategias, esa ruta a seguir, porque el camino ya lo tenemos, ya sabemos. Estaba escuchando la opinión de un ingeniero y coincide con lo que dice Tomás, de tener bien detectadas estas fuentes, este catálogo de emisiones, que creo que de ahí podemos partir. Y bueno, sobre todo, creo que hace falta también comunicarle a la ciudadanía qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué avances hemos visto, los protocolos. Yo insisto en eso. Ahorita estamos todos como no sabemos qué hacer, en qué se está avanzando. Y nosotros como Congreso, pues trabajar de la mano. Te digo, se siente un ambiente diferente en el Congreso del Estado. Ya estamos poniendo los temas sobre la mesa. Las comisiones van avanzando muy bien. Nos pusimos límites en fechas y todo lo platicábamos el otro día de sacar todo este rezago que se tiene. Y ahí vamos avanzando. Entonces, estos temas creo que no se van a quedar en las comisiones, sino vamos a ir avanzando y abiertos a lo que diga el Estado, abiertos a lo que diga la Federación en cuanto a lo que tengamos que hacer. Entonces, pues creo que vamos por buen camino, pero sí creo que es necesario los hechos y menos palabras. Ahí está esta mesa de debate sobre el tema de la calidad del aire y que también implica una invitación a que nosotros redefinamos nuestros hábitos, el que podamos utilizar el carpool, el que podamos, si son distancias cortas, a lo mejor caminar, utilizar transporte público, ver de qué manera en un problema tan grande podemos participar todos, no solamente las autoridades, por supuesto, no solamente la Federación, el Estado, los municipios, ahora el Congreso de Nuevo León. Muchas gracias, diputados, diputadas, por estar en esta mesa, siempre invitados, cada mes tocando un nuevo tema que le interesa a la gente de Nuevo León para traer lo que pasa en el Congreso a esta mesa. Muchas gracias. Hasta la próxima.